sí. Bueno, cuéntanos un poco la historia de tu libro. Pues la historia fue muy simpática, muy curiosa y tú tienes un gran protagonismo en ella, como bien saben nuestros amigos. Yo escribí un artículo, yo colaboro y tú también, de vez en cuando con una revista en inglés, lengua inglesa, Royalty Digest, que se edita y publica en Estocolmo, pero va a un público de todo el mundo por suscripción y los textos son en inglés. Me suelen pedir artículos como a ti. Les propuse hacer un artículo sobre las infantas de Braganza, hijas de Miguel I. 6 hermanas, hijas de este rey destronado de Portugal, que nacieron, se educaron, se casaron y se murieron en Centro Europa, en lo que vendría a ser en el momento el Imperio Austrohúngaro y todos sus adláteres. Entonces, a mí me interesaban mucho estas señoras porque previamente, y yo he tenido siempre mucho interés por Carlos de Austria, el último emperador de Austria, Beato Carlos de Austria actualmente, y su mujer, la emperatriz Zita, nacida princesa de Borbón-Parma, cuya madre era una de estas 6 infantas de Braganza, la pequeña María Antonia. Del interés por Zita, pues vino el interés por su madre y por sus hermanas. Publiqué ese artículo, como era muy extenso, me lo dividieron en 3 partes, con lo cual salía un artículo muy largo. Y durante la pandemia, de las pocas cosas buenas que tuvo la pandemia para mí, fue que traduje y amplié ese artículo en inglés al español. Al traducirlo y ampliarlo un poquito, mi hermano me sugirió, busca a alguien para publicarlo. Y yo sabía de ti que habías publicado por Amazon un libro sobre las cartas de Alfonso XII, las cartas desde sus lugares de estudios, ¿no? Exacto, desde el Teresianum y desde Sandhurst, ahí en Reino Unido. En Reino Unido, exacto. Y te pedí consejo y tú me ayudaste en todo, la confección del libro, el subir los textos y las fotos a Amazon y ponerlo a la venta en Amazon. Eso se pone a la venta en un enero del 21, creo, o del 21, sí, enero del 21, y al cabo de 2 meses me escriben un mail desde una editorial portuguesa, la editorial Medina, de que están interesados en este libro, en que les gustaría publicarlo en lengua portuguesa en Portugal, y yo les pedí que me dejaran un tiempo para ampliarlo. Lo amplié durante 3 meses, les reenvié el texto y salió publicado después del verano, en octubre del 21. Lo presentamos en Lisboa en diciembre, el día de la Constitución Española, en Lisboa, con presencia del duque de Braganza, de don Duarte, del jefe de la familia real portuguesa y de varios de sus primos. Y muy bien, una presentación muy bonita, el duque de Braganza estuvo encantador, tanto en la presentación más formal como luego pues, nos invitó a un chocolate allí al lado del palacio donde hicimos la presentación, estuvo simpaticísimo, muy bien. Y el año pasado, al cabo de un año, en diciembre del 22, estuve en Oporto presentándolo también y entre medias también en Madrid. Hicimos una presentación muy bonita, recuerda Jonathan, con el buen amigo Ricardo Mateos y también estuvo muy bien. O sea, y esa es la aventura de este libro, que a ver si ahora hay alguna posibilidad de publicarlo en otras lenguas, ¿no? Como el español, no sé. A ver qué tal. Bueno, todo libro tiene su intrahistoria detrás, ¿eh? Todo tiene su aventura. Sí, su aventura y en este caso muy bonita y muy agradable. Sí, y bueno, pues estas infantas que tú publicaste nos vienen a coalición para hablar de esto. Nos retrotraemos un poquito más para atrás para vincularlo a España con Juan VI y Carlota Joaquina. Bueno, Juan VI y Carlota Joaquina son los abuelos de estas infantas. De estas infantas, sí, los padres de Miguel y de sus hermanos, ¿no? Su hermano varón, Pedro, el mayor, y de numerosas hermanas, otras infantas portuguesas, sí. Sí. Carlota Joaquina es la hija mujer primogénita mayor de Carlos IV y María Luisa de Parma. En aquel entonces aún eran príncipes de Asturias cuando se casan. Carlota, que era muy pequeñita, tendría 10 años, creo que tenía Carlota Joaquina, una cosa así. Y Juan VI aún no era ni siquiera príncipe del Brasil, sino era infante, porque estaba su hermano José vivo todavía, que luego muere de viruela. Entonces ellos, pues bueno,
terminan siendo príncipes del Brasil por la muerte del heredero de Viruelas y encima, para colmo, la reina María, peculiar como ella sola y con esto que dicen de que estaba loca, esto habría que verlo también, ¿eh? Esto es lo que yo sé. Habría que verlo. La revisión de estas locuras, como la de doña Juana, ¿no?, de Castilla, pues son... Exacto. Pero bueno, estaba incapacitada, eso seguro. Exacto. Entonces, estos pasaron a ser regentes y en 1808, con todo esto de la invasión napoleónica y tal, se van al Brasil, que eso tuvo que ser una pasada. Debió ser las descripciones de ese viaje de la corte portuguesa, no la corte solamente, sino toda la administración del Estado. Dicen que unas 10.000 personas, 11.000 personas se embarcaron con mobiliario, con el Tesoro de Portugal, con la Biblioteca Nacional, con, bueno, toda la administración portuguesa se traslada a Brasil y se instalan en una ciudad nueva que nace como ciudad en ese momento, que es Río de Janeiro, y se instalan allí como pueden. Realmente las descripciones de ese paraíso terrenal con esta corte dieciochesca entre palmeras y playas, etcétera, es chocante, es muy chocante. Es muy chocante y se convierte en un ambiente, bueno, no es que se convierta, sino que es un ambiente muy exótico. Muy exótico, exacto. Claro, entonces es la primera familia real que vive allí y la tía, ¿no?, la hermana mayor de Miguel, la princesa de Beira, es la primera princesa infanta que se casa en territorio americano, porque se casa con Pedro Carlos. Sí, exacto. Y claro, estos, lo que hablamos muchas veces, a que a mí me choca mucho también, igual que a ti, la escasa vinculación que hay desde aquí para abajo con la Casa Real Española. Sí, es que realmente, aparte de la que tú has nombrado, la princesa de Beira y su hermana, y su otra hermana, María Isabel, la que se casa con Fernando VII, a partir de ahí se acaba la conexión entre las familias reales de Portugal y de España a nivel matrimonial. Se acaba. Es muy curioso porque no hay ninguna otra boda desde principios del siglo XIX, durante todo el siglo XIX, ni en el siglo XX, ninguna otra conexión. Si hemos de buscar una conexión de parentesco entre el rey don Felipe y don Duarte, pues hemos de ir por líneas femeninas, ¿no? Por los Orleans, por otras líneas, ¿no? Por otras líneas que no son la línea real, ¿no?, la línea regia, ¿no? Líneas femeninas de infantas portuguesas o de infantas brasileñas que casan con príncipes de Orleans o príncipes de las dos Sicilias y entonces se convierten en antepasados de nuestro rey, y a la vez también de don Duarte. Pero es curioso, sí. Es muy curioso y fíjate que compartimos, salvando mucho las distancias, una historia muy similar. Una guerra civil, dos reinas titulares. O sea, que es extraño eso. Dos reinas titulares y contemporáneas. Claro, sí. María II de Portugal, sobrina de Miguel, de nuestro Miguel, del que hablaremos, Isabel II, son contemporáneas. Y es muy curioso, porque en ese mismo momento hay otra reina en Europa, Victoria. O sea, tres de los más grandes estados a nivel histórico, político, cultural de Europa, del mundo, en ese momento, a mediados del siglo XIX, en los años 50, pongamos, están regidos por tres mujeres: Victoria, Isabel y María. Isabel no sé si conoció a la reina Victoria, María sí. María sí, cuando estuvo exiliada en Portugal, y además María se casa con un primo hermano de Victoria, Fernando. Se conocían. Isabel II, no sé, habría que ver si se conocían. En el exilio. ¿En el exilio de Isabel II? Sí, ella en 1890, Isabel II va a Londres y la conoce. A ver. No conocía ese tema. Sí. Si no es 1890, es 90 y algo. A finales de siglo. Exactamente. Y la conoce, ya está, no hay más. Entonces, claro, a mí siempre me ha extrañado mucho eso. Y tanto Carlota Joaquina como sus reinas contemporáneas son pues víctimas de esta leyenda negra que hemos hablado siempre, atacadas y vilipendiadas y, bueno, tiradas al barro por esta propaganda revolucionaria tremendamente misógina hasta unos niveles porque es que... Coinciden estas críticas las parientes de María Antonieta, ¿no?
las hermanas María Carolina y María Carolina de Nápoles, María Amalia de Parma. Luego, como tú bien dices, Carlota Joaquina de Portugal, su madre, María Luisa de España, y hasta la y luego también. Perdón. La princesa de Gales también. También, la princesa de Gales. Y luego, poco más tarde, estas dos reinas propietarias, María II e Isabel II, también vilipendiadas sobre todo Isabel II, por la revolución, bueno, ya sabemos, ¿no? Todo eso. Y poco a poco hay que ir, no blanqueando, porque no se debe blanquear, pero sí limpiar y dejarlo todo como es. O sea, con la limpiar y hacer estudios, ir a archivos, ir a cartas, como hacéis vosotros, ¿no? Y encontrar cosas nuevas que se han de publicar. Tarde o temprano se han de publicar. Y estos personajes, que es lo interesante, tus infantas y de ahí para abajo, bueno, todos estos personajes regios, hay que intentar verlos siempre desde la concepción del momento en el que viven. No se puede juzgar, por ejemplo, a estas infantas que has escrito tú con los ojos de hoy en día, porque si no se convierten en, vamos, no se puede hacer eso. No se puede hacer eso, sí. Cuando en la presentación en Lisboa el duque de Braganza precisamente dijo eso. Si juzgamos a estas señoras a ojos del siglo XXI, pues podría, bueno, no puedo calificarlas, ¿no? Porque serían pues unas señoras como mínimo anticuadas. Sí. Pero hay que ponerse en la piel de ellas, en su circunstancia y en su época. Exacto. Y esas señoras fueron unas avanzadas en su tiempo. Eso es algo que... Dime. Sí, no, digo, la mujer, no me gusta la palabra, empoderada, que siempre se ha dicho la mujer de carácter, la mujer que desarrolla sus cualidades y sabe tirar adelante en un ambiente, no digo hostil, pero no simpático, pues tienen 6 ejemplos ahí de 6 mujeres que quien lea sus biografías a ojos de hoy las encontrará unas señoras anticuadas. Claro. Pero no lo eran en absoluto. Claro, y esa es la idea que quiero tratar de transmitir hoy. Y es que, como son legitimistas, o son de la rama legitimista y por lo tanto tienen un concepto religioso o un concepto de vida así, moral y religioso, tal vez más pegado al antiguo régimen. Sí, completamente. Sí, totalmente. Muy austríaco, por otro lado, también. Sí. Se les ve como lo que se diría hoy en día casposas. Sí. Y no es así, eran personas bastante cosmopolitan, ¿no? Muy cosmopolitas, claro, muy, absolutamente. Dentro del concepto religioso que tenían, que eso es una cosa, y otra cosa es su visión del mundo. Eran cosmopolitas porque en su casa se hablaban todas las lenguas del mundo, europeas, y su concepto religioso también era una cosa que los que quieren ir a la raíz de la religión católica, en este caso, pues se encontrarían muy identificados con esas señoras. Llevaban una vida muy austera en su infancia. Cuando se casan con grandes nombres, sí que hay momentos de mucho brillo cuando asisten a eventos de cortesanos, pero su vida del día a día es muy austera. Y su vida es ayudar a los demás en cuanto puedan. Estas señoras tienen una vida pública y una vida oficial, pero el resto de su tiempo lo pasan o leyendo o ayudando en causas que ahora diríamos solidarias, en ese momento eran benéficas o caritativas. Pero entregadas en cuerpo y alma, veremos a María José de Baviera, ya lo contaremos, pero entregadas en cuerpo y alma a estas actividades. Claro. Y bueno, vamos a presentarlos, vamos allá. Vamos primero a ver lo que sucede con su padre, con Miguel, que tiene un paralelismo muy fuerte con su cuñado, don Carlos María, nuestro Carlos V carlista, ¿no? El Carlos V carlista de España. ¿Qué sucede con don Miguel? Don Miguel es el favorito de su madre, de Carlota Joaquina. Su hermano, Pedro, el príncipe heredero, tiene un carácter más liberal, más abierto, más cosmopolita, como tú decías antes. En un momento determinado, cuando la familia real regresa a Europa, Miguel intenta un golpe de estado contra su padre. Fracasa y se ha de marchar unos años a Viena, breves, un par de años o 3. Luego lo dejan volver. Muere su padre y Carlota Joaquina intenta que la sucesión pase a Miguel, no a Pedro, que en ese momento se ha quedado en el Brasil como regente para controlar
la provincia, digamos, del Brasil. Miguel en Portugal se proclama rey por las Cortes, con apoyo de su madre, y se convierte en rey Miguel I. Mientras tanto, en Brasil, en 1822, Pedro, el príncipe heredero de Portugal, se proclama emperador del Brasil, como Pedro I. Pero no renuncia a la corona portuguesa, sino que quiere defenderla para que su hija herede esa corona portuguesa. Y de hecho abdica la corona de Portugal en su hija María II, que es menor de edad, y se trasladan todos a Europa, pero para hacerle la guerra a su hermano, el que ha usurpado el trono. Y hay una guerra civil en los años 30, y como ocurre igual que ocurre en España con la Primera Guerra Carlista, pues son en este caso dos hermanos que se enfrentan entre sí. En el caso español, pues es tío y sobrina que se enfrentan con sus tropas, y dos concepciones del mundo, igual que en España. Una liberal y la otra pseudo-absolutista. Hablar del absolutismo absoluto o total absolutismo a principios del XIX no tiene sentido. Una opción conservadora, muy conservadora, y en el que pues, la opción de que el rey tuviera un gran poder político pues era lo que defendían, ¿no? Y los liberales pues defienden otra cosa, que el rey tenga poder político, pero que también no tengan los parlamentos. Y esa concepción pues, les hace enfrentarse a una guerra civil dura, como la española, como la Primera Guerra Carlista, pero por suerte para los portugueses se acaba ahí. Nosotros tenemos 3 guerras carlistas a lo largo del siglo. Los portugueses, pues, acaba esa guerra carlista y Miguel I pierde, ha de marcharse también al exilio, y Pedro queda como Pedro IV de Portugal, pero abdica enseguida en su hija, en María II, que queda como reina de Portugal, y Pedro regresa a Brasil a continuar su labor como primer emperador del Brasil. ¿Qué hace Miguel? Y ahí ya nos metemos con él. Primero pasa un tiempo en Roma, protegido por el Papa Gregorio XVI y por su buen amigo el duque de Módena, el duque Fernando IV de Módena. Pasa ahí un tiempo, pero el Papa quiere mejorar sus relaciones con el nuevo Estado portugués, liberal, y presiona a Miguel para que se marche de Roma. En cuanto el papado establece relaciones diplomáticas con el gobierno de María II, pues entonces Miguel decide marcharse. Se marcha a Inglaterra, vive en un par de lugares cerca de Londres, visita Londres con frecuencia, tiene contactos con políticos ingleses, etc. Pero finalmente se marcha al Imperio Austrohúngaro. Y en Viena, Francisco José I, que es el que está reinando ya en ese momento. Francisco José reina desde el 1848, en ese momento era muy joven, Francisco José. Acoge a muchos príncipes que en ese momento y posteriormente están destronados. ¿A quién acoge posteriormente? No en ese momento, porque todavía no se habían producido muchos de los hechos que posteriormente serán del siglo XIX, ¿no? Acoge a Miguel y a su futura familia, acoge a todos los príncipes destronados de la Italia unificada, arrasada por los Saboya en las guerras de unificación, los duques de Parma, los duques de Módena, los reyes de las dos Sicilias. Recordemos que el último rey de las dos Sicilias, Francisco II, era cuñado de Francisco José. Sus mujeres eran hermanas, Isabel y María Sofía. Acoge también ya había acogido a los reyes de Francia, exiliados, a la familia de Carlos X y de Luis XIX, o sea, al conde de Chambord, de Enrique V, a su mujer, a su hermana, que estaba casada con el duque de Parma. Acoge también a los duques de Nassau, destronados por el rey de Prusia. Acoge a los reyes de Hannover, también destronados por los reyes de Prusia. O sea, se forma una comunidad de reyes exiliados, destronados, legitimistas, mayoritariamente católicos, pero ya vemos que hay un par de protestantes también, pero se llevan muy bien todos ellos. Todos acogidos por Francisco José. Sí, en la Mitteleuropa, ¿no? Que se llama. La Mitteleuropa, exacto. Cosmopolita, abierta a su manera. Ya decía una filósofa de finales del siglo XIX que la Viena del 1900 y
del 1890 al 1914, es una Viena fabulosa, abierta y cosmopolita totalmente. Pues ese ambiente lo viven estas infantas en su juventud, en su infancia, adolescencia, juventud y madurez. Miguel conoce en Austria a un príncipe muy importante, un príncipe mediatizado, el príncipe Carlos Enrique de Lowenstein-Berzheim-Rosenberg, una familia ilustrísima, una rama colateral de los Wittelsbach, de los reyes de Baviera, que poseían estados en Alemania, en el Reino de Baviera, en el Ducado de Baden, en el Reino de Württemberg, en Austria, en Chequia, en otros lugares de Alemania, en Hungría, en Bohemia, o sea, poseían territorios, fincas, castillos en todas las partes del imperio. Este príncipe era una persona muy influyente, muy inteligente, muy piadoso y se hace muy amigos. Y Carlos Enrique le presenta a su hermana, Adelaida. A pesar de la diferencia de edad, se gustan mucho y se casan. Y será la reina Adelaida, la mítica reina Adelaida. El nombre de Adelaida se va repitiendo en su descendencia hasta el día de hoy. Sea una mujer de un carácter extraordinario, de una fortaleza enorme, que enseguida da a su marido pues numerosos hijos. 6 hijas, todas seguidas, y un hijo, Miguel. Y todos nacen en el castillo de Bronnbach, que es una antigua abadía cisterciense en el sur del Gran Ducado de Baden, que era propiedad de los Lowenstein. Y allí pues nacen estas infantas, este infante, y establecen su vida los duques de Braganza, que les llaman en exilio los duques de Braganza. Claro, lo que pasa que él, bueno, ella, Adelaida, su madre era una Hohenlohe-Langenburg, sí. Exacto, sí. Claro, el problema que hay ahí es que Miguel, por desgracia, claro, para sus hijas, no vive lo suficiente como para verlas a todas casadas. Sí. Él no llega a ver a ninguna casada, ¿no? No creo que no vea ninguna casada, porque la última que él conoce, la última en nacer, María Antonia, creo que tiene 3 o 4 años cuando Miguel muere. Claro. Entonces, Adelaida, la madre, la reina Adelaida, se ha de espabilar para educar a sus hijas, para que crezcan bien y luego que se casen lo mejor posible. ¿Quién le ayuda? Su hermano, el príncipe de Lowenstein, es quien protege a su hermana, a sus sobrinos a su sobrino y sobrinas, y les presenta a todo el mundo que pueda ser hábil para ayudarles o para en un futuro casarse con estas jóvenes. La corte de Viena ayuda mucho, la corte de Múnich ayuda mucho, la corte de Stuttgart, los duques de Baden, o sea, todo ese círculo como hablabas antes, de la Mitteleuropa, está muy cercano los unos a los otros, se visitan, intercambian pues fines de semana. Bueno, no existen los fines de semana, como decía la condesa de Grantham. Se ven continuamente en eventos y se tratan. Es un círculo muy grande de personas y que se tratan mucho en esa zona. Claro. Pues si te parece vamos a ir una a una. Dejamos a Miguel segundo para el final. Para el final, sí. Sí, la mayor. La mayor Nieves, Doña Blanca, ¿no? Sí, la mayor es María de las Nieves. Los carlistas la llaman Doña Blanca porque estaba entre sus nombres. María de las Nieves es la primera, se casa con un infante de España, con Alfonso Carlos de Borbón. Nieto de el que hablabas tú antes, Carlos V, para los carlistas, hermano menor de Carlos VII, también para los carlistas, el duque de Madrid, ¿no? El duque de San Jaime, duque de Madrid es el mayor. Carlos VII es el duque de Madrid, Alfonso Carlos el duque de San Jaime. Se casan jóvenes, una boda muy bonita porque él va vestido con el uniforme de zuavos pontificios. Él luchó en defensa del papado cuando las tropas saboyanas de 1870 entran en Roma a saco y
luchan contra las tropas del Papa, que ofrece una resistencia de un par de días para que no se vierta demasiada sangre, y Alfonso Carlos está con varios primos suyos participando en esa batalla defendiendo al Papa. Y en su boda se casa con el uniforme de los zuavos pontificios, que era uno de los regimientos de la Guardia Papal. Este matrimonio estará muy unido, muy extremadamente unido. No tendrán hijos, tienen un hijo pero muere a las horas de nacer, lo cual significa para ambos un disgusto muy grande, enorme. Primero a nivel familiar, era un matrimonio muy unido y tenían ganas obviamente de tener descendencia, y también a nivel político. A nivel político, para Alfonso Carlos es el último rey carlista. María de las Nieves sería una reina carlista, es el último rey carlista, y con él acaba la dinastía. A nivel de baronía, a nivel de varones, a nivel agnático. Alfonso Carlos sucede a su hermano Jaime III, y Jaime III ha sucedido a Carlos VII, ¿no? Claro, para ellos es muy duro no poder dar un heredero a la dinastía. Dedican su atención entonces a sus sobrinos, a sus múltiples sobrinos carnales, pero también a los sobrinos en segundo grado, y se dedican también a viajar mucho. María de las Nieves escribe unas memorias muy interesantes sobre la guerra carlista, la tercera guerra carlista, que es en la que Alfonso Carlos y ella participan. Ella es una mujer que no solamente se dedica a los hospitales, como hacían las damas de su época, las damas reales de su época. En una guerra pues abren hospitales, procuran material hospitalario, están allí presentes, etc. Ella hace eso, como su cuñada, la duquesa de Madrid, Margarita de Parma. Pero no solo eso, sino que participa en batalla. Ella participa en la conquista de Cuenca, ella participa en las campañas, hace vivac con su marido y los soldados del ejército carlista. O sea, es una mujer extremadamente valiente, muy aguerrida, con mucho carácter. Y en sus memorias son muy interesantes, en 2 volúmenes. Son memorias sobre la guerra carlista, no van más allá de eso. Los antropólogos dicen que son muy interesantes porque hacen una descripción pormenorizada de lugares por los que pasa, sobre todo de Cataluña, de Aragón, de Valencia y de esta zona de Castilla que sería Cuenca, etc., ¿no? Hace una descripción de paisajes, pueblos, casas, tipos, gente con la que habla, con la que se encuentra, hombres, mujeres, niños, ancianos que le explican sus historias orales, y ella presta atención, toma notas. Todas sus notas están en el Archivo Histórico Nacional de España, porque así las entregaron los Parma, que fueron sus herederos, y es muy, muy interesante lo que ella hace a ese nivel. Claro, y yo siempre he pensado que ella tuvo la suerte de que Alfonso Carlos era personalmente muy distinto a su hermano Carlos VII, porque el matrimonio entre Carlos VII y su mujer no fue nada bueno. No, nada bueno. Entonces aquí se ve una contraposición de hermanos muy buena, o sea, muy buena para Nieves. Claro, estaban muy unidos y no como el hermano mayor, no como Carlos y su mujer Margarita. Sí, que aquel matrimonio fue un desastre. Sí. Y así salió todo. Salió Jaime, todo esto, que salió un desastre todos. Entonces yo sí que veo que dentro de las filas carlistas actuales, ¿no? O sea, dentro de, digamos, del carlismo actual, sé que tiene mucho cariño a Nieves. Le veo que tiene mucho. Y yo lo único que veo bueno en el legitimismo portugués, por lo menos lo que hay en España, es que no tienden a crear esas hagiografías tan fuertes que el carlismo crea sobre sus reyes. Tú te pones a leer biografías de reyes carlistas y parecen enviados de Dios, ¿eh? Es que no hacen nada malo. Yo para el libro de las infantas he consultado algunas de esas hagiografías, alguna de Doña Blanca, y son hagiografías realmente. Sí, no hay más. Sí. A ver, en mi libro sale, para hablar de alguna cosa negativa, una crítica acérrima de Galdós a María de las Nieves, a Blanca. Pues porque la encuentra una mujer de mal carácter, una mujer muy conservadora, una mujer, pues, bueno, Galdós pues tenía sus tópicos, ¿no? Y sus tópicos hacia los
digamos, contrarios a su ideología, ¿no? Hacia los conservadores, hacia los reaccionarios, que les llamaría él, ¿no? Y le pone todo tipo la pone mal, ¿no? En su descripción de María de las Nieves. Pero bueno, lógico también, ¿no? Sí, sí, claro. Yo me pongo a pensar en Galdós y yo también pensaría que Nieves pues, es una conservadora de estas, una cosa, desde el punto de vista de él. De Galdós, exacto. Sí. Pues si dejamos a Nieves... Como último de las Nieves, querría decir que ella es la que más influye en su marido, al final de su vida, para que deje la herencia del carlismo español a los Parma. Los Parma son sobrinos carnales de María de las Nieves por una de sus hermanas. María Antonia casa con el duque de Parma y el que nombran como, no como rey sucesor, sino como regente del carlismo, es al sobrino de María de las Nieves, Javier de Borbón-Parma. Es ella la que más influye en ese movimiento político. Sí, y además yo sé que se está trabajando, no puedo hablar mucho porque no lo estoy trabajando yo, pero se está trabajando mucho ahora a don Javier. Se va a hacer algo bonito y bueno a don Javier. Sí. Pues si nos saltamos a Nieves, que creo que después viene Miguel, así que a Miguel lo apartamos. Exacto. Luego vendría María Teresa. María Teresa. María Teresa que se casa con Carlos Luis. Sí, María Teresa tiene una vida muy activa. Era quizá de las hermanas la más socialmente brillante, porque tenemos una soberana reinante que es Mariana, pero claro, reinante en Luxemburgo, y no es por despreciar Luxemburgo, sino que es un país que en el Concierto de las Naciones pues tiene poco peso. Claro. A nivel dinástico sí es muy interesante, pero en el Concierto de las Naciones tiene poco peso. En cambio, María Teresa, durante unos años, fue la primera dama del Imperio Austrohúngaro. Era la mujer de Carlos Luis, el hermano de Francisco José, y durante mucho tiempo heredero de Francisco José. Recordemos que había un hermano entre medio, que era Maximiliano Fernando, que fue emperador de México y que fue fusilado por las tropas de Suárez, con lo cual Carlos Luis era el heredero de Francisco José desde que Rodolfo se suicida. El hijo de Francisco José y de Isabel, de Sisi, se suicida y a partir de ese momento Carlos Luis, el hermano de Francisco José, es el heredero del trono. Pero en vida de Rodolfo, las dos primeras damas del imperio estaban como o anuladas o ausentes. Ausente la emperatriz Isabel. Sabemos que Isabel tiene mucho glamour, era bellísima, pero era una mujer, hablando claro, que no cumplía sus obligaciones como emperatriz de Austria, reina de Hungría. No cumplía ninguna. Yo creo que pasa con Sisi una leyenda rosa. Lo contrario de la leyenda negra es lo que ha caído en Sisi. Que parte de la leyenda rosa es cierta, una mujer encantadora, simpática, bellísima, pero también una mujer de mal carácter, que maltrataba a sus damas, que no cumplía con sus obligaciones, que maltrataba a su marido, de palabra hablo, que descuidó a sus hijos, una mujer complicada. Claro, la emperatriz Isabel ausente. La segunda dama del imperio tendría que ser la mujer de su hijo, la archiduquesa Estefanía. Y la archiduquesa Estefanía era una mujer gris, una mujer oscurecida por el brillo de su suegra y por el brillo de su marido, de Rodolfo, que era un hombre pues intelectualmente muy válido, un hombre muy brillante a todos los sentidos. Muy carismático también. Muy carismático, depresivo también, por eso acabó como acabó el pobre. Y esta chica Estefanía de Bélgica pues se veía oscurecida por esa corte tan solemne, que no diré fastuosa, pero sí solemne, muy rígida, que era la corte de Francisco José, dominada por la etiqueta española, ¿no? Con lo cual tenemos que la tercera dama del imperio, María Teresa, se convirtió en la primera dama del imperio. Su marido era viudo, Carlos Luis era viudo de una princesa de Sajonia. De una princesa de Sajonia, era la tercera mujer. Primero se casó con una princesa de Sajonia, luego con una princesa de las dos Sicilias. De esa princesa de las dos Sicilias había tenido hijos. Francisco Fernando, por ejemplo, Francisco Fernando. Entre ellos, Francisco Fernando, el asesinado en Sarajevo. El segundo hijo era Otto, que será el padre del futuro emperador Carlos I. Exacto. Y un par de chicas. Del matrimonio de Carlos Luis y María Teresa nacieron dos princesas, dos archiduquesas. María Anunciata, que no se casó,
estuvo viviendo con su madre siempre y fue abadesa del convento de damas nobles del castillo de Hradčin en Praga, del cual fue también abadesa nuestra reina regente María Cristina antes de casarse. O sea, tenían que ser archiduquesas solteras en el momento que ejercían de abadesas, pero si se casaban, como la mayoría de ellas se casaron, pues dejaban de serlo y ya pasaba a ser otra prima, ¿no?, de la familia. María Anunciada no se casó y fue, durante toda su vida, fue la última de las abadesas, las canonesas de ese capítulo de damas nobles. La segunda fue Isabel, que se casó con el príncipe Alois de Liechtenstein, y fue abuela del actual príncipe de Liechtenstein, Hans Adam II, y eso es la antepasada de toda la actual casa de Liechtenstein. María Teresa y Carlos Luis no se llevaban muy bien. Carlos Luis era un hombre un poco brusco, no era nada simpático, era antipático. En comparación con su hermano, todo lo contrario que María Teresa, que brillaba en todas partes, donde acudía, su conversación, todo la hacía brillar. Y tuvo una cosa buenísima, que aparte de ser la primera dama del imperio y cumplir con sus obligaciones, ¿no?, como una de las mejores amigas de Francisco José, ¿no?, como familiar fue muy cercana a Francisco José, cuidó a sus hijastros como si fueran suyos. Las cartas de Francisco Fernando a su madrastra, o de Otto a su madrastra, o las de ella a sus hijos, o las de ella a sus hermanas, hablando de sus hijastros, están llenas de amor. No puede haber otra palabra. Amor. María Teresa hace lo que puede para ayudar a sus hijastros en todo lo que sea. ¿Y recuerdas en qué cosa ayudó más María Teresa a Francisco Fernando? A casarse. Exacto, con Chotek. Con Sofía Chotek. Francisco Fernando pues, se enamoró de esta señora, de la nobleza, de la alta nobleza checa, pero que no cumplía con el rango adecuado para el heredero de Austria. No era una princesa de sangre real ni mediatizada, con lo cual costó mucho que aceptaran ese matrimonio. Y finalmente fue María Teresa, la madrastra, la que convenció a Francisco José para que aceptara ese matrimonio y para que establecieran que ese matrimonio sería morganático. Ella sería Alteza Serenísima, la duquesa de Hohenberg. Sus hijos no heredarían el trono, pero serían príncipes de Hohenberg, con un rango en la corte imperial y entre las dinastías europeas. Y los herederos de Francisco Fernando serían los descendientes de su hermano Otto. Con lo cual se arregló así la cosa. Sí, fíjate, es lo que hemos hablado antes. Estas infantas, con esta mentalidad tan dieciochesca en según qué aspectos, fíjate que veían este tipo de situaciones. Muy claro. Sí. Hay otra anécdota de una archiduquesa de Austria. ¿Cuál es? A ver, creo que se llamaba Isabel. Creo que era, nieta de Francisco José, que la casan con un príncipe de Baviera, sobrino de Sisi, el príncipe Sigfrido en Baviera. Este chico había tenido un accidente de caballo, se había dado un golpe en la cabeza y no estaba nada bien. Nada bien. El matrimonio no se consumó, pasaron 3 meses de la boda y el matrimonio no se había consumado. Él, debido a su problema, tenía un carácter endiablado y la archiduquesa huyó de su casa. ¿Quién la acoge en Viena de noche? María Teresa. Y convence a Francisco José para que esta chica vuelva a ser una archiduquesa más y sea aceptada de nuevo en la familia, habiendo abandonado a su marido por imposibilidad de vivir con él. Claro. Pues María Teresa es la que la defiende. Sí, pues fíjate, estas cosas son las que tienen que contarse mucho para que se rompa un poco todo esto. Sí. Luego pasamos de ella a María José. María José. Que ella se casa con Carlos Teodoro, ¿no? Carlos Teodoro, un hermano de Sisi. María José era como la más graciosilla de todas las hermanas, tenía una cara muy divertida, tipo María de las Mercedes, ¿sabéis? No una gran belleza, pero sí graciosa. Estamos hablando siempre del mismo círculo, sur de Alemania, norte de Austria, muy cerca de donde vivían los Braganza
Estaba al lado de está al lado de Starnberg, donde tienen la casa Possenhofen, la casa de verano, los duques en Baviera. El duque Maximiliano y la duquesa Ludovica, que son los padres de Isabel, la emperatriz de Austria. Y allí, en un encuentro familiar, María José conoce a el hermano, digamos, de los varones, el segundo mayor. Del matrimonio de la familia de Sisi, el hermano mayor y heredero renunció al trono por un matrimonio, al ducado, a la sucesión del ducado por un matrimonio morganático, y el segundo varón era Carlos Teodoro. Este también era viudo, de su primer matrimonio no tuvo hijos, y enseguida pues se gustaron y se casaron. También había una cierta diferencia de edad, y él es un personaje interesantísimo. Sería muy bueno, otra idea, una biografía de Carlos Teodoro. En castellano no hay nada, en español no hay nada. Todo está en inglés, en alemán, en francés. Un príncipe bávaro, como todos los príncipes bávaros, carrera militar, participa en la guerra austro-prusiana, al lado de Baviera, obviamente. Muy amigo en la adolescencia y en la primera juventud del rey Luis II, de Ludwig. De su primo de la rama mayor, muy amigo, pero que enseguida Carlos Teodoro le dejó claras las cosas a Ludwig, diciéndole: oye, tú tienes muchas tonterías, tienes muchos pájaros en la cabeza, céntrate y haz lo que debes hacer, que es el rey. Claro. Y eso a Luis pues no le debió gustar mucho, y no fueron ya demasiado más amigos, ¿no? Carlos Teodoro hizo la carrera de cualquier príncipe bávaro, pero además de eso, él era una persona curiosísima a nivel intelectual, leía mucho, le gustaba muchísimo la música, etc. Estudió medicina, y dentro de medicina estudió óptica. Y se convirtió en uno de los mejores médicos en esta especialidad de Europa, uno de los mayores expertos en Europa de óptica, en óptica. Abrió una clínica en Múnich, había alguna otra clínica al principio del todo en Francia, y empezó a abrir más clínicas. Pero no eran solo clínicas que se dedicaban a la óptica, a solucionar cuestiones de los ojos, ¿no?, de la vista, sino que había mucho más. Eran clínicas donde se acogía a gente pobre que no podía pagar un tratamiento, una medicación o lo que fuere. Se les atendía de manera gratuita, se les operaba de cataratas. La primera operación de cataratas en Alemania la realizó Carlos Teodoro. Se atendía a toda la gente a la que acudía a esa clínica. Miles de personas acudían a sus clínicas y eran atendidos por el propio Carlos Teodoro, por sus ayudantes y por su mujer. Su mujer ejercía de enfermera. Carlos Teodoro les enseñó las 4 normas básicas, y luego todas las hijas, no los hijos, estamos en una época así. Las hijas tuvieron todas estudios de enfermería, no la carrera, pero todas tuvieron estudios de enfermería, y todas trabajaron en las clínicas de su padre hasta casarse, desde el momento de su adolescencia hasta su matrimonio. Pues esto es interesante. Es interesante, y sobre todo estas ramas bávaras están muy metidas siempre en todo lo científico, ¿no? En todo lo intelectual y la rama científica, porque en la familia de Paz, ¿no?, de nuestra infanta Paz, también se ve todo el proceso médico que tienen ellos. Sí, porque Paz, la hija de Isabel II, se casa con un primo de Carlos Teodoro, el príncipe Luis Fernando, que también es médico, y también tiene una clínica abierta, y también se dedica a los pobres. No solo atiende pues a quien paga bien sus atenciones, sino también se dedica a atender a los pobres, a los que no pueden pagar un tratamiento o una medicación determinada. 2 príncipes contemporáneos de la misma familia son médicos, abren clínicas y dedican gran parte de su tiempo a los más necesitados, y con sus mujeres ayudándoles en esa labor, ¿no? En esa labor. Bueno, eso también tiene un concepto religioso, de ayuda. Sí, absolutamente. Sí, claro. De servicio a los demás. La religión que hablábamos antes, que tiene esta familia de los miguelistas, de los Braganza, es esa religión, una religión de servicio a los demás,
he nacido yo en un entorno privilegiado, he de devolver a la sociedad una parte de lo que Dios me ha dado, ¿no? Y ese es el concepto, básico, pero Sí. eficaz. Y además los Baviera pues eran los católicos en el mundo protestante. Sí, en Alemania, sí. Claro. La gran familia católica. Hay más, obviamente, pero es la gran familia católica en la Alemania de Bismarck, que era una Alemania donde el protestantismo quiere abarcarlo todo. Bismarck llega a prohibir las actividades católicas en todo el imperio, cuando se proclama el Segundo Imperio. Y son los Baviera los que aguantan la mecha para proteger la libertad de culto en todo el imperio. Y al final es así. Pero Bismarck pretende que no se puedan realizar actividades católicas a nivel social, a nivel cultural, etcétera, etcétera, en toda Alemania, en todo el imperio. No lo consigue, pero es así. Bueno, era una forma de unificar, ¿no? Que él querría. Sí, sin duda. Es eso. Después de algo más... Disculpa, un matiz, de la descendencia de María José. La descendencia de María José es impresionante. Bueno, sí. Tuvieron numerosos hijos e hijas. La hija más famosa es una, Isabel, de Bélgica, que lleva el nombre de su madrina, la emperatriz Isabel de Austria, de Sisi, y que será reina de Bélgica. Isabel se casará con el rey Alberto I de Bélgica, será la madre del rey Leopoldo III de Bélgica, abuelo del actual rey, abuelo del rey Felipe de Bélgica, padre de Balduino y de Alberto II, y también será madre Isabel de la reina María José de Italia. La reina María José nació princesa de Bélgica, sacó el carácter. Isabel era una mujer muy artista, muy original, era más Wittelsbach que no Braganza, muy original, muy intelectual, y María José siguió esa línea de mujeres intelectuales. Se casó con el rey de Italia, Humberto II, rey que reinó solamente un mes después de la Segunda Guerra Mundial, y es la madre del actual jefe de la rama mayor de la Casa de Saboya, el príncipe Víctor Manuel. Y de las princesas María Gabriela, María Beatriz y María Pía, que tanta vinculación han tenido siempre con los reyes de España. Claro, en Estoril. En Estoril, exactamente. La descendencia de Isabel es muy interesante. Tiene otros hijos, otra descendencia en otras familias, como los príncipes de Thüringen-Hattenbach, que enlazan con los Grecia. Una princesa de Grecia se casa con un Thüringen-Hattenbach, que es un descendiente de María José. Y de esta manera pues, se vinculan también con la casa real griega, que es ortodoxa y proviene pues, también del mundo protestante, ¿no? Claro. Hay una mezcla de descendientes muy significativa. Sí, es interesante, es lo que yo te dije hace mucho tiempo. A mí lo que me interesaba sobre todo de estas infantas es que sus familias, su descendencia ha conectado con la gran familia real, con las grandes familias reales. Sí, con todas. Al principio con las católicas, pero luego ya la expansión, la extensión es a todas las familias, a la gran familia real de Europa, que es una, que son todos familia. Sí, están ahí. Perdón. La siguiente sería Adelgunda. Adelgunda es la siguiente, es como la hermana guerrera. Pero aparte de ser la hermana guerrera, es la hermana enfermera también. O sea, estas mujeres tienen como eso, unas personalidades tan impresionantes que tienen muchos matices, ¿no? Adelgunda se casa con el príncipe Enrique de Parma, conde de Bardi. Es el único hermano varón del duque de Parma, Roberto I, el último duque de Parma. Estos dos príncipes eran hijos de Luisa de Francia, la hermana del conde de Chambord. El conde de Chambord no tuvo hijos de su matrimonio con una archiduquesa de Austria y se centraron en sus sobrinos, hijos de su hermana Luisa. Y el conde de Chambord tenía mucho cariño a sus sobrinos Parma, que eran Roberto I, que luego ya diremos que se casó con la última de mis infantas Braganza, Enrique, que es el marido de Adelgunda, y Margarita, la mujer de Carlos VII.
Exacto, sí, sí. Por eso la vinculación del legitimismo español con el legitimismo francés pues es muy cercana. Adelgunda y el conde de Bardi es otro de los que participó en la Tercera Guerra Carlista al lado de su cuñado, de Carlos VII, y con Alfonso Carlos. En la Guerra Carlista sufrió unas heridas terribles que le dejaron inválido el resto de su vida. Inválido o minusválido, más que inválido, minusválido, porque podía moverse, pero con dificultad y con muchos dolores. Eso hizo que ese matrimonio no tuviera descendencia, a pesar de que Adelgunda estuvo 9 veces embarazada. Claro, 9 veces embarazada, en todos los casos se perdió el futuro hijo por alguna cuestión médica de ella, en este caso, pero eso les llevó a ambos a tener un matrimonio desgraciado. Él tenía un carácter muy agrio desde su enfermedad, desde su imposibilidad de llevar una vida activa, pues tenía un carácter muy agrio, muy duro, y eso pues le hizo que Adelgunda tenía un carácter fuerte, con lo cual el choque de dos caracteres muy fuertes pues hacía las cosas difíciles. Viajaron mucho por el mundo a pesar de la minusvalía de Enrique. Viajaron mucho con María de las Nieves y Alfonso Carlos. Llegaron a viajar hasta el Japón, hasta Estados Unidos, a América, a las Filipinas. O sea, viajaron por todo el mundo. No digo Europa ya, sino por África. Gente muy curiosa de su mundo, de la realidad de su mundo. Y Adelgunda tuvo un rol político muy importante al final de su vida, cuando ya era viuda. Apoyó mucho a nivel económico y a nivel personal unas revueltas, unas rebeliones monárquicas en los primeros años de la República Portuguesa. Recordaremos cuando hagamos la parte de la otra rama de la familia, la rama liberal, que la monarquía cae en 1910 en Portugal, pero en los años sucesivos, antes de la Primera Guerra Mundial, hay diversas rebeliones monárquicas, tanto legitimistas como liberales. Y en una de ellas participa directamente Adelgunda, habiendo comprado armas, habiendo comprado unos transportes para llegar hasta Portugal, entregar esas armas a los rebeldes y ponerse a luchar en contra del gobierno republicano. Consiguieron dominar una zona del norte de Portugal muy importante durante varios días. Incluso establecieron un gobierno provisional con destacados miembros miguelistas, ¿no? Adelgunda participaba mucho en estas podríamos decir, conspiraciones, ¿no? que se vivían en Europa. Ejerció también de regente de su sobrino, Don Duarte II, el sucesor de Miguel II, el nieto de Don Miguel, porque Don Duarte accedió a la jefatura de la familia de Braganza, de su rama, muy pronto, antes de ser mayor de edad, y ella ejerció un poco como de regente de ese tiempo. Sí, y también se dedicó a cuidar mucho a sus sobrinos, a atenderles, a recibirles, a estar mucho por ellos. Cuidó en sus últimos momentos su sobrina María Adelaida de Luxemburgo. Era la persona que la atendía diariamente y, bueno, se dedicó mucho a estas actividades, ¿no? Políticas, pero también humanas, ¿no? De cuidar a sus sobrinos. Sí, fíjate que yo he visto más a Adelgunda y, por ejemplo, a María de las Nieves más en la parte carlista, por ejemplo, que cuando los hijos de Carlos VII se quedan huérfanos de madre, tienen ahí a estas dos madres putativas que están muy encima de ellos. Muy pendientes. Sí. Yo recuerdo el caso de la infanta carlista Elvira, que se escapa con este pintor, con el Folchi que se escapa y tiene hijos con él y tal. Es Adelgunda y Nieves quien están detrás del padre, del duque de Madrid, para que no deje a su hija por ahí medio sola. Nada, sí. Es el que están encima de don Jaime, el siguiente, o sea, el sucesor, el hijo de Carlos VII, y por lo tanto hermano de esta Elvira, para que le mande dinero. Adelgunda, yo he visto en alguna carta por ahí suelta a Elvira que le manda dinero, es decir, que están muy pendientes, podríamos decir, entre comillas, de sus sobrinos más desgraciados, ¿no? Los que tienen más, lo pasan peor. Vuelve ese espíritu cristiano.
siempre, Sí. continuamente, en todas sus actividades. No tanto en las actividades guerreras, pero es así. No viven como una disyuntiva entre una cosa u otra. En el momento que se necesita una ayuda de cualquier tipo, intentan llevar a cabo ese No, y esa imagen de Adelgunta guerrera es poderosa, esa imagen es muy poderosa. Yo me la imagino rodeada de yo qué sé, con escopetas, con... Sí. Es así. O sea, que está bien. Hay algunas fotografías de Adelgunda ya de mayor con su sobrino, don Duarte, y se la ve una señora de aquellas que lleva pues lo imprescindible para estar presentable. Claro. Sabéis cómo estas señoras inglesas que viven siempre, estas duquesas que viven en el campo siempre y que llevan un tweed con una falda y unas botas, pues así era Adelgunda, ¿no? Aunque también brillaba, porque el autor, ¿cómo se llama? El autor de La cabaña del tío Tom, ¿cómo se llama? El autor americano, se me ha ido de la cabeza, la conoció en Viena y dijo que era para un americano, claro, era como la imagen de una princesa de cuento de hadas. Pues la debió conocer en una recepción en la corte de Viena, pues vestida como una princesa, ¿no? Y en su rol de princesa, ¿no? Claro, yo imagino que esto es esta teoría. Yo siempre esto lo comparo a esta teoría medieval, ¿no? De la doble visión del rey. Una cosa es, pues yo qué sé, en el caso pues una cosa es el rey y otra cosa es la persona que encarna al rey. Pues yo lo veo así, ¿no? Una cosa es la infanta o princesa que hace vida en corte y otra cosa es la que está en su habitación descalza leyendo. Y es la misma persona. Y es la misma persona, es justo. Sí, así es. Sí. Después de ella viene Mariana. Mariana, sí. Mariana, di. No, di tú, sí, es tu Mariana, no es mi Mariana. Mariana, como he dicho antes, es la única que será soberana, reinante, porque las siguientes será una soberana con el marido destronado, ¿no? Mariana es soberana reinante y es muy curiosa su boda. Se casa con un príncipe luterano. Por esa circunstancia de príncipes exiliados, de un círculo enorme y cosmopolita, no solo a nivel cultural, sino también religioso, en la corte de Viena conoce a Guillermo de Nassau. Guillermo de Nassau era el hijo mayor y heredero del duque de Nassau destronado, que residía en Austria. Este Guillermo era del entorno del archiduque Rodolfo, de una edad parecida y de ese entorno. Y conoce a Mariana. Conoce a Mariana y en esos mismos momentos es cuando el padre de Guillermo, el duque destronado de Nassau, Adolfo, es llamado a ser gran duque de Luxemburgo. Adolfo de Nassau le toca ser gran duque de Luxemburgo porque en Luxemburgo rige la ley sálica. Y Luxemburgo, que estaba unido al Reino de los Países Bajos, se separa del Reino de los Países Bajos porque el Reino de los Países Bajos tendrá una reina, que es Guillermina I. La reina Guillermina, la abuela de la reina Beatriz, la bisabuela del actual rey Guillermo, subió al trono de los Países Bajos siendo una niña, con la regencia de su madre, Emma, la reina Emma, y al mismo tiempo que se produce esa subida al trono de Guillermina, Luxemburgo se separa del Reino de los Países Bajos y llama como heredero al siguiente en el orden de sucesión, que era la rama principal, de los Nassau. La secundaria eran los Orange-Nassau. Y pasan a ser grandes duques reinantes de Luxemburgo. Adolfo ya es mayor, es un señor viudo, reina pocos años y le sucede enseguida su hijo. Y es el momento que pasan a ser grandes duques de Luxemburgo, que se conoce con Mariana, se produce este matrimonio. Y en el contrato matrimonial dice que, y eso era muy frecuente, los hijos varones sean educados en la religión luterana, como el padre, y las hijas sean educadas en la religión católica, como la madre y como la población luxemburguesa. En Luxemburgo la mayoría de la población era y es católica. Con lo cual el duque Guillermo, el duque Adolfo y luego el duque Guillermo, les interesaba mucho tener una gran duquesa católica que conectara bien con la población y pudiera pues presidir misas, procesiones, acudir a santuarios,
cosa que el gran duque Adolfo ni el gran duque Guillermo harían en ningún momento, ¿no? Con lo cual necesitaban una princesa católica que hiciera toda esa función. ¿Qué resultó? Que tuvieron solamente hijas. Con lo cual la casa de Luxemburgo se convirtió, la casa de Nassau en Luxemburgo, se convirtió hasta el día de hoy en una casa real católica. Tuvieron numerosas hijas, la mayor María Adelaida, la segunda Carlota, Sofía, varias hijas, todas ellas muy glamurosas, muy princesas de los años 20, ¿no? Muy chicas modernas también, de aspecto muy moderno, aunque seguían con esa tradición de carácter muy, muy templado y muy fuerte de su madre y de sus tías, y muy religioso también, ¿no? Esa religiosidad muy comprometida y muy militante. Bueno, esta Carlota es la madre de Juan, ¿no? Carlota es la madre de Juan, la abuela de Enrique, del actual gran duque, pero no sucede enseguida a su padre, sino que Carlota es la segunda. Claro. ¿Qué pasa ahí? El gran duque Guillermo muere, reina muy pocos años, tiene una salud muy débil, se pasa prácticamente todo su reinado en clínicas de salud, en Alemania, sí, sobre todo en Alemania y en Austria, y Mariana enseguida ejerce ya de regente de su marido. En ausencias de su marido, en enfermedades, es una enfermedad bronquial, una enfermedad respiratoria, y el gran duque muere al poco tiempo de empezar a reinar, y su hija, María Adelaida, mayor, le sucede en el trono. Es menor de edad, su hija mayor es menor de edad, y por eso Mariana ejerce de regente durante un tiempo corto. Creo que es 1912 cuando María Adelaida ya asume la mayoría de edad. Creo que sí. Y el año 1912. ¿Qué pasa en el 14? Guerra. Claro. ¿Cómo se sitúa Luxemburgo? Luxemburgo quería ser neutral, porque imagínate el componente germánico de la familia reinante, el componente germánico de la familia, de la gente, del pueblo de Luxemburgo, pero su cercanía siempre a Francia, a nivel cultural, su cercanía a Francia. Querían permanecer neutrales, pero no se les permitió, sino que las tropas alemanas ocuparon el territorio del Gran Ducado enseguida, en 2 días. A pesar de que la gran duquesa Mariana, otra mujer de carácter, cogió el coche, ella conduciendo, y se plantificó en el puente que comunicaba, de la carretera principal que comunicaba Alemania con Luxemburgo. Y plantificó allí el coche, lo atravesó en la carretera y se quedó esperando a las tropas para que entraran lo más tarde posible y que en Luxemburgo las cosas se pusieran un poco a tono, hospitales, etcétera, etcétera, para que la situación no se fuera de madre y no hubiera que lamentar bajas, ¿no? Y más sangre de la que era necesaria. Se vieron ocupados por Alemania. Estas señoras, como son señoras educadas y princesas, recibieron al Kaiser en palacio y le ofrecieron un té. Obviamente a Guillermo II era pariente lejano suyo, aunque les habían quitado el trono de Nassau, ¿no? Los Hohenzollern habían destronado a los Nassau de su ducado de Nassau, de su territorio tradicional. Le ofrecieron un té y eso fue aprovechado por el Partido Socialista en Luxemburgo para minar la autoridad de la familia granducal. Encima murió la abuela paterna de María Adelaida, la madre del gran duque Guillermo en Alemania, y fueron al funeral. Todo eso hizo que la prensa socialista, el Partido Socialista, que era autorizado obviamente y participaba en las elecciones y tal, pero nunca habían ejercido el poder directamente, no habían ganado nunca unas elecciones, pues se hiciera mucha propaganda a sí mismos y propaganda republicana para intentar destronar a la familia. El pueblo luxemburgués, pues, bueno, una parte pues, del pueblo sí que les hizo caso, otra parte no. Y al finalizar la guerra, la presión fue tan grande que María Adelaida tuvo que abdicar. María Adelaida tenía vocación religiosa. Si no hubiera sido gran duquesa, hubiera sido religiosa, monja. Y lo que hizo al final, al abdicar, es ingresar como religiosa en un convento carmelita que se dedicaba a la atención de los hospitalarios, a la atención de los pobres.
pero ella tenía una salud muy mala y al cabo de, estamos en el 19 cuando abdica, al cabo de 3 años o 4 fallece de tuberculosis, atendida por su tía Adelgunda y por su madre, obviamente, ¿no? Pero fallece. Al abdicar sucede su hermana Carlota, que es el gran personaje de la historia de Luxemburgo del siglo XX. Sí, totalmente. Una mujer de mucho carácter, una mujer muy en su sitio, que sabía lo que tenía que hacer. Gobernó Luxemburgo desde el año 19 hasta el año 64. Vivió la Segunda Guerra Mundial, el exilio de la familia en Canadá. Bueno, el regreso de la familia triunfal después de la guerra. Bueno, es realmente la mujer que puso Luxemburgo en el mapa del mundo. Las negociaciones con el ingreso de la Unión Europea, la influencia que ella tuvo sobre los fundadores de la Unión Europea, de Schuman y de Monnet, para que allí pusieran algunas de las instituciones europeas en Luxemburgo. O sea, es una mujer, bueno, es la madre de Luxemburgo realmente, ¿no? Sí, por lo menos de Luxemburgo moderno. Sí. Pero fíjate lo que Dime tú. No, yo te iba a decir simplemente que fíjate cómo que ellos intentaron mantenerse neutrales en todo momento durante la guerra, igual que ocurrió en Bélgica, por ejemplo, ¿no? Sí, que también tienen una familia muy germana, o de ascendencia muy germana. Los hijos, o sea, digamos, las hermanas de Carlota, también se casan con miembros de la realeza alemana, ¿no? Sí. Turnitaxis, todas. Baviera, Turnitaxis, Sajonia. O sea, se casan todas con príncipes alemanes. Sí. Eso es curioso. Esa contraposición que tienen que tener. Sí, pero son los príncipes alemanes de la Primera Guerra Mundial. No tiene nada que ver la Alemania de la Primera con la de la Segunda Guerra Mundial. No, claro, por eso te decía lo de la primera, sí. Sí, pero entre guerras, como tú bien dices, se casan con príncipes alemanes estas chicas, sí. Las princesas de Luxemburgo. Y con cierto cuidado, obviamente, pero se casan con príncipes que también comparten su visión del mundo. Claro. La mayoría de ellos católicos, todos católicos, comparten su visión del mundo y no son nada militaristas, son todos bastante antiprusianos. Todos se convierten en enemigos de Hitler. Una hermana de Carlota, Antonia, que se casa con el príncipe heredero Ruperto de Baviera, de nuevo los Baviera, Ruperto y su mujer y Antonia han de marcharse al exilio porque Hitler no pueden verlos. Antonia en Italia, se exilian en Italia son capturados por los nazis. Ruperto consigue escapar, pero Antonia pasa unos años en varios campos de concentración que le minan la salud física y la salud moral. Tanto es así que finalizada la guerra, cuando la liberan del campo de concentración, ella dice que nunca más volverá a Alemania. Y se pasa el resto de su vida, que no fue muy larga, en Italia y en Suiza. No volvió a pisar nunca más Alemania y pidió que no la enterraran en Alemania. Está enterrada en Roma. Su corazón sí, está en la capilla de los Wittelsbach, en Alemania, en Múnich, pero su cuerpo está en Roma. En Roma. Cercana al Papa, cercana al catolicismo y alejada de todo lo que pudiera sonar a militarismo alemán, ¿no? Claro. Otra hermana se casa con el príncipe de Schwarzenberg y son también unos furibundos antinazis que han de huir también al exilio y se pasan el exilio entre Italia, África y Estados Unidos. Bueno. Sí, hay ahí. ¿Y no hay ninguna biografía de Mariana en Luxemburgo? En Luxemburgo hay cosas. Hubo una exposición hace unos años en el aniversario de su matrimonio con Guillermo. El catálogo era un catálogo bonito y sí hay más biografías de Carlota en las cuales hablan de Mariana, obviamente de su madre. No estoy seguro si hay alguna biografía de Mariana. Alguna biografía menor, no hay biografías ni menores ni mayores, pero no hay una gran biografía, ni tampoco escrita en francés. Claro. En francés no está, porque lo hubiera consultado. No hay una biografía en francés, quizás está en luxemburgués o en alemán.
pero no hay una gran, como las hay de Carlota hay numerosísimas biografías en todas las lenguas, pero de su madre yo no he encontrado nada hábil de consulta para mí, o sea, en francés o en italiano o en inglés no hay ninguna biografía. Pues se me ha olvidado decir que Carlota se casa con un primo hermano, con el príncipe Félix de Borbón-Parma, hijo de la hermana menor de su madre. Félix era el gran apoyo de Carlota durante todo su reinado, es el que se traslada a Luxemburgo durante la guerra para encabezar la resistencia antinazi, antialemana, en la Segunda Guerra Mundial, y son los padres del gran duque Juan y de su hermano Carlos y de 4 o 5 hermanas que tiene este matrimonio de Carlota y Félix, y abuelos del actual gran duque Enrique. Y ahora vamos a los padres de cita, ¿no? Ahora toca los padres de cita. A la última de las hermanas, María Antonia, la pequeña, que en la corte austríaca conoce a el duque exiliado de Parma, Roberto I. El duque de Parma era un gran personaje que merece también una gran biografía. Una gran biografía, porque yo no la he visto, la biografía. Si es que existe, yo creo que no. No la hay. Y nuestro amigo Ricardo, le llamamos desde aquí para animarlo a que haga una biografía de Roberto. A que se atreva. Que se atreva con Roberto, porque es un gran personaje. Roberto I fue el último duque de Parma, fue el duque reinante en Parma en su minoría de edad, fue regente su madre, la duquesa Luisa, hermana del conde de Chambord. Como hemos dicho antes, pues Roberto es hermano de Margarita, la reina carlista, y del marido de Adelgunda. Y Roberto, pues, era un hombre riquísimo, se dice que uno de los hombres más ricos de Europa, era el propietario del castillo de Chambord. Diciendo solamente eso, ya uno queda patidifuso, ¿no? El propietario de Chambord. Y pasaban parte del año en Chambord. Era una familia que pasaban, como las antiguas cortes europeas, cada parte del año en una de sus residencias, en Austria, en Italia, en Francia, en Suiza, etcétera, y se trasladaban toda la familia con el servicio de un lugar a otro. Roberto I es también curiosísimo, es célebre en la realeza europea por sus hijos. Tuvo 24 hijos de los 2 matrimonios. El primer matrimonio con una princesa de las 2 Sicilias, hermana del último rey, hermana de Francisco II. Tuvo 12 hijos, la mayor de los cuales, María Luisa, se casó con el rey de Bulgaria, Boris III, y fueron los padres el rey Fernando I de Bulgaria, fueron los padres del rey Boris, los abuelos de Simeón II, del actual rey de Bulgaria, que conocemos también en España. De ese primer matrimonio tuvieron 4 o 5 hijos minusválidos. Eran niños que tenían deficiencias de salud, no física, sino mental, y estuvieron durante toda su vida protegidos por sus hermanos mayores, por su madrastra más tarde. O sea, fueron niños muy bien cuidados y protegidos por su familia. De esos 12 hijos primeros, también el sucesor en la jefatura de la Casa de Parma, el duque Elías I de Parma, que, casado con una archiduquesa de Austria, sobrina de nuestra reina regente, doña María Cristina, sobrina carnal de la reina regente María Cristina, fueron los abuelos de la infanta Alicia, la mujer del infante don Alfonso de Borbón de Sicilias, duque de Calabria, abuelo del actual duque de Calabria. Entonces María Antonia casa con este hombre que tiene 12 hijos, y María Antonia y Roberto tienen 12 hijos más. Sí. Una buena troupe, para esos traslados de un lugar a otro de Europa. Hay descripciones preciosas de Cita en sus memorias de vagones de tren que enganchaban para llevarles a todos y a su servicio. Es que no solamente están ellos, está toda la trupe de servidumbre que tiene que ir alrededor de esta gente. Es que
Era una ciudad entera, casi, un pueblo entero. Sí, sí, un pueblo, era como un pueblo, sí, sí, porque eran pues doncellas y mayordomos, pero también profesores. No iban a colegios. Sí, sí fueron a algunos colegios, pero de adolescentes, no de niños. Con lo cual, pues, institutrices, instructores, bueno, todo lo que podamos imaginar, ¿no? De este segundo matrimonio también hay alguno con discapacidad intelectual, ¿no? De este segundo matrimonio, sí, alguna niña. Niños no. No, niños no, niña. Niños no. Creo que hay una, Isabel, y hay otra, no recuerdo bien el nombre, Enriqueta quizá, o es al revés, sorda. Yo sé que han pasado 2 crías, sí. Sí, el resto están perfectamente, y diría intelectualmente superiores. Sobre todo, Zita, Sixto, Javier y Félix. Zita, ya sabemos, la más famosa de sus 12 hijos, se casa con el último emperador de Austria, Carlos I, beatificado por la Iglesia Católica en el 2004. Reinan, ya sabemos su historia, reinan desde la muerte de Francisco José, en 1916, hasta 1918 en Austria, un poquito más tarde en Hungría, con una regencia que los traicionan, el regente Horthy, yo le llamo el traidor Horthy. Es un matrimonio muy unido, también al estilo del de estas infantas que están tan unidas con sus maridos. Un matrimonio muy unido, muy sólido, muy católico, muy responsable de su quehacer en el reinado, ¿no? Y desgraciadamente el emperador muere muy joven en el exilio en Madeira en 1922. Se ha cumplido el centenario de su muerte el año pasado, celebrado por toda su familia de una manera muy destacada. Y este matrimonio tiene 8 hijos y la descendencia de este matrimonio pues es la familia imperial de Austria actual. Precisamente hoy ha fallecido una de sus nueras, la archiduquesa Yolanda, hija del archiduque Carlos Luis, con 100 años de edad. Y bueno, Zita pues llegó también a los 90 y tantos años de edad, una mujer muy fuerte, de mucho carácter, había dado muchas entrevistas y pudo visitar Austria con 80 y tantos años, cerca de 90 años, y recorrió todas las provincias de Austria. ¿Gracias a quién? Al rey don Juan Carlos. El rey don Juan Carlos, que la llamaba tía Zita siempre, era muy amigo del canciller austriaco Bruno Kreisky, que peregrinaba en Mallorca, y convenció a Bruno Kreisky para que dejara entrar a Zita en Austria con pasaporte diplomático español. Y así lo hizo. Zita, en olor de multitudes, recorrió prácticamente las capitales de todas las provincias de Austria, con misas, con conmemoraciones, aclamada por la gente de una manera extraordinaria. Y sus funerales en el 90, ¿qué año fue? 89, quizá, no recuerdo bien ahora. Sus funerales fueron apoteósicos. Se restableció el ritual antiguo de los funerales imperiales austríacos y fueron unos funerales apoteósicos realmente. Félix, hemos dicho que estaba casado con la gran duquesa de Luxemburgo, con Carlota. Sixto y su hermano Javier fueron los que intentaron, por encargo del emperador Carlos, una paz por separado con los aliados durante la Primera Guerra Mundial. Fracasaron en su intento, no por culpa de ellos, sino porque los aliados, tanto los gobiernos inglés como inglés, francés y belga, pusieron todos los impedimentos posibles para que hubiera esa paz por separado, y la guerra desgraciadamente duró 2 años más con los miles de millones de muertos que ello significaba. Sixto se había casado con una duquesa francesa de la Rochefoucauld, de la casa de la Rochefoucauld, y tuvieron solo una hija. Javier, ya hemos mencionado antes, fue encargado por su tío Alfonso Carlos como regente del carlismo. Sí. Se autoproclamó rey en los años 50, como rey Javier, sí, y pues es el padre de los príncipes carlistas de los años 60, de Carlos Hugo y de sus hermanas, de Sixto, y el abuelo del actual...
¿Perdón? El abuelo del actual pretendiente. El abuelo del actual, porque él fue duque de Parma, porque los duques de Parma del primer matrimonio de Roberto I se extinguieron a nivel de varón y pasaron entonces a la segunda rama, y Javier sucedió como duque de Parma y transmitió el ducado de Parma a su hijo Carlos Hugo, y ahora lo es su nieto Carlos Javier. Recordemos, Carlos Hugo casado con la princesa Irene de los Países Bajos, hermana de la reina Beatriz, con lo cual el actual duque de Parma es el primo hermano del rey de los Países Bajos, de Guillermo Alejandro. De estos 12 hijos de María Antonia, por ejemplo, hay matrimonios muy brillantes. René, se casa con la princesa Margarita de Dinamarca. El primer matrimonio de una princesa danesa con un católico después de la Reforma, después del siglo XVI, imagínate. Y fueron los padres de la reina Ana de Rumanía. Otro hermano, Luis, se casa con la princesa María de Saboya, hermana del rey Humberto, que hemos mencionado antes. Bueno, sí, estos matrimonios son como los más destacados de estos. Los más destacados. Porque luego Javier tiene ese matrimonio con esta Borbón extraña, ¿no? Sí, esta Borbón... sí. Javier se casa con la condesa Magdalena de Borbón-Bussé. ¿Quiénes son los Borbón-Bussé? Es una rama de la casa de Borbón, pero una rama bastarda. O sea, son descendientes, porque es una familia grande, descendientes de un obispo de Lieja, que tuvo hijos, obviamente era un obispo, y tuvo hijos de su amante, y a esos hijos pues los reyes de Francia los titularon, les dieron grandes propiedades, castillos, etcétera. Con matrimonios pues fueron adquiriendo otras propiedades, y es una familia que en el momento de la boda de Magdalena con Javier, una familia poderosa en Francia a nivel económico, a nivel de fincas, ¿no? Y conservan los Parma patrimonio todavía de los Borbón-Bussé que les viene por su madre, ¿no? Por Magdalena. Sí, yo lo que veo que ella es una mujer opaca en el sentido de que se sabe muy poquito de su vida. Se sabe muy poquito. O sea, no es que ella fuera opaca, sino que no hay información de ella, me refiero. Que no hay información de ella. En las investigaciones que se están llevando a cabo ahora, pues parece que era una mujer pues tímida, que no le gustaba la vida social, que le gustaba la vida de campo. Y eso, pues... Javier tampoco era una persona muy abierta, muy... lo hicieron abierto las circunstancias y sus partidarios y su elevación a rey del carlismo. Pero era una persona de carácter religioso, de carácter austero. Y su mujer creo que casaba bien con eso, ¿no? Pero los dos se vieron abocados a una vida social intensísima, y sus hijos eran más propicios a esa vida social, ¿no? Carlos Hugo, María Teresa, eran muy propicios a esa vida social y política muy intensa, que no lo eran tanto sus padres. Yo creo que lo heredaron más de tía Nieves y de tía Delgunda que no más de sus propios padres. Creo yo, ¿eh? Bueno, pues con esto terminamos la parte femenina, ¿no? Porque nos queda Miguel. Nos queda solo Miguel. Sí. Miguel. Él se casa 2 veces, ¿no? Él se casa 2 veces. Es muy curioso, pero Miguel, Francisco José era tan generoso que concede que en el lugar donde nace Miguel sea, y luego de los hijos de Miguel, sea considerado territorio portugués. Con lo cual estos príncipes nacen en Portugal, aunque sea en una habitación portuguesa en Viena o en Austria, ¿no? Miguel sucede a su padre como duque de Braganza, como heredero de los derechos, y se casa 2 veces. Sí, la primera es con una turnantaxis, ¿no? Con una turnantaxis, de la cual tiene pues 2 hijos varones y recuerdo alguna hija. Una turnantaxis, su hijo mayor se llama Miguel también. Lo que ocurre que él no sucede porque contrae un matrimonio morganático, se enamora de una heredera muy riquísima norteamericana, Anita Stewart, y se casan en Londres, se casan muy bien, va todo el mundo a la boda, en fin, hasta van príncipes ingleses y tal, pero a partir de su boda son conocidos ya como duques de Viseu, los duques de Viseu. El segundo hijo, Francisco José, participa de la Primera Guerra Mundial en un regimiento austriaco, y eso hace que
se ha visto con malos ojos después de la guerra que encabece una jefatura de la Casa Real Portuguesa que siempre ha sido tan amiga de los ingleses. Claro. También había tenido algún tipo de escándalo personal durante la coronación de Eduardo VII, creo que fue, ¿no? Que sí, hubo ahí algo. Pero yo, por lo que vi, no se terminó de demostrar del todo. Hablaban de un escándalo homosexual, pero no se terminó de demostrar del todo qué es lo que sucedía ahí atrás. O sea, no se terminó de sacar todo. Y no se ha publicado nada, ninguna investigación acerca de eso, ¿no? No sabemos. Algo ocurrió ahí, también hablan algo de unas joyas, pero es todo como muy en el aire, ¿sabes? Como que no hay una cosa... Muy oscuro todo, sí. Exacto. Entonces, yo no sé si es que de verdad él estuvo metido en algún escándalo homosexual o la cosa se malinterpretó, una cosa rara. Ahí hay algo raro que no... No está estudiado suficientemente. No. Entonces, la sucesión de don Miguel II pasa a los hijos del segundo matrimonio. Se casa en segundas nupcias con una prima hermana, María Teresa de Lowenstein-Wertheim-Rosenberg. Ya conocemos esta familia. De este segundo matrimonio nace Duarte, el único hijo varón, que sucede la jefatura de la casa a su padre, claro, directamente, porque no pasa por sus hermanos, y varias hijas, ¿no? Varias infantas, de las que la mayoría se casan con príncipes, la mayor parte de ellas se casan con príncipes alemanes. Claro. Don Miguel II renuncia al trono después de la Primera Guerra Mundial para no comprometer los derechos de su hijo para asumir la jefatura de la casa después de la guerra, y se retira. Con lo cual su hijo queda como jefe de la casa menor de edad bajo la regencia de su tía, la infanta Aldegunda. Y espérate porque a ver si me pierdo. Estas las cosas del directo, ¿ves? ¿Este no es el que se casa con la rama Orleans-Braganza? Sí. Este Duarte se casa con María Francisca de Orleans-Braganza, descendiente de Pedro I, es hijo, nieto, Pedro I, Pedro II. Este nieto de Gastón Orleans, ¿no? Es bisnieta de Pedro I, tataranieta de Pedro I, es nieta de la princesa Isabel, la princesa heredera de Brasil, Isabel, y de Gastón de Orleans, y nieto de Luis Felipe, del rey francés, Luis Felipe. De ahí los Orleans-Braganza, que es la casa imperial del Brasil. Sí. Y María Francisca es miembro de esta familia. Si acaso, no sé si ahora quieres hablar de su descendencia, que serían la actual familia real de Portugal, o primero haremos la parte de la rama liberal de la familia. Como ha quedado muy bien, pero larguete. Vamos, si te parece bien, a dejarlo por ahora, y ya cuando hablemos de la rama liberal, como hay que encajarlos con estos... Hay que encajarlos con ellos, sí. Exacto. Así que llevamos 1 hora 44, que no está mal. No está mal. Corto no es, ¿eh? Corto no es. No. Suerte que habrá imágenes, vamos. Hay imágenes muy bonitas que os enseñaremos, sí. Sí, y claro, cosas del directo y de que no haya un guionizado perfecto, pues si hay algún error pequeñito, alguna cosa, pedimos fecha, algún nombre, perdonadnos, pero sí, porque es lo que pasa. Lo queríamos hacer así, espontáneo y natural, como una queda más bonito. Como una conversación con el café delante, sin el café delante. Claro, así te puedes mover y queda más bonito. Sí. Así que, bueno, Gatiu, yo te espero para la siguiente rama, que es la liberal. Encantado. Y yo voy a intentar, o vamos a intentar colaborar en más vídeos, no solamente de Braganza, sino de otras cosas. Encantado. Aunque estoy preparando algo, poco a poco, pero rápido, porque se acerca la boda, para la boda, y tal vez podríamos hablar de eso, podríamos hacer algo bonito para la boda de la infanta. Sí, estoy intentando juntar gente para hacer una especie de comentario en directo, aunque sea falso directo, pero un comentario directo de la infanta que puede ser bonito, de la boda. Muy bien, encantado. Pues nos despedimos aquí de estos Braganzas legitimistas
y nos volveremos a ver para los Braganzas liberales. Muy bien, hasta ese momento. Un placer.